aquí. Y nada más déjenme abrir aquí un breve archivo. No recibí ningún mail, así que yo creo que traen las tareas por escrito aquí. ¿Era de haberte las mandado por correo? No, pueden traerlas aquí y compartir. La intención es compartir. Aunque sea nada más un pequeño texto, una frase. A mí me llamó la atención esto por esto. Esa es observación. Este es el primer paso que tenemos ahorita, observación. Y de eso se trata. Yo nunca había estudiado este pasaje, así que es la primera vez, igual que ustedes, que hacemos observaciones. Simplemente nos detenemos, leemos y observamos. Y obvio, con todas las cosas anteriores que ya habíamos dicho, pidiendo la guía de Dios en oración, que su Santo Espíritu nos dirija, que sea un buen tiempo, pero dediquemos tiempo sin prisas. Siempre el estudio requiere sentarme 1 hora o 2 horas sin prisa. No llevo prisa. El estudio bíblico dicen que no entrega sus frutos a personas que llevan prisa, ni tampoco a personas perezosas. Requiere un trabajo. Algunas personas dicen, bueno, es que eso nada más José Luis lo puede ver. Vamos a leer y ver que eso se ve cuando se lee. No es que alguien tenga un dote especial. Sí hay algunos maestros que tienen más habilidad, pero hay por ahí una teoría de las 10.000 horas que dice que cualquier cosa que quieras hacer, si la practicas, claro, con un maestro y evaluándote y mejorando por 10.000 horas, la dominas, ¿sí? Y entonces tienes la libertad. Por ejemplo, quieres tocar guitarra, quizás con tu maestro y le dedicas 10.000 horas. A las 10.000 horas ya eres libre. Ya no tienes que hacer los mismos ejercicios del inicio, porque ya eres libre y tocas. Tocas con la libertad. 10.000 horas, no sé, para alguien que va a volar, pues ya tiene sus 10.000 horas de vuelo, ¿verdad? 10.000 horas para alguien que estudia la Biblia. Bueno, si no uso la metodología, pues nunca voy a adquirir esa habilidad de decir, tengo 10.000 horas ya usando la metodología, usándola, porque me la enseñaron cuando tenía 20 años. Y luego la reafirmé con maestros, y luego la reafirmé con otro maestro, y luego otra vez, y la uso. Y cada vez que yo me encuentro con un texto narrativo, uso la metodología. Si voy sin la metodología, nada más así, pues voy a hacer lo que siempre, ¿verdad? ¿Y esto por dónde le leo? ¿Cómo le empiezo? Pero si me voy por la metodología, número 1, observa esto, estilo narrativo, muy bien, narrativo. Personajes, muy bien, y tomo nota. Y trato de describir a los personajes. ¿Quiénes son primarios? ¿Quiénes secundarios? ¿Qué está sucediendo aquí? Muy bien. La trama, el escenario, el propósito, ¿a quién se le escribió? Y empiezo a observar. Y si esto lo hago continuamente, adquiero una habilidad que parece ser que lo haces muy rápido, pero es que ya llevas tus 10.000 horas. ¿Sí? Eso dicen, yo no sé, según los estudiosos dicen que mejoramos a las 10.000 horas, ya tenemos la libertad. Le llaman la libertad de la disciplina. Al principio parece ser como que la disciplina coarta la libertad, te encajona, pero al final te libera. Es una libertad que te dan las reglas disciplinadas, ¿verdad? Y al final eres libre, ¿sí? Porque algunos quieren algo más espontáneo, fresco, libre, sin el rigor del estudio. Bueno, pues así seguirán, ¿verdad? Pero hay algo que viene por el rigor del estudio, y nosotros lo sabemos, lo tenemos en ingenierías, en medicina, lo tenemos en cualquier otra área del conocimiento humano. Aún los cantantes, bueno, ya tiene tablas, dicen. Pues ya no es igual, se para en el escenario diferente, con un aplomo diferente, ¿verdad? Domina el escenario, es diferente. Entonces, ahí yo creo que la primera vez les cuesta, la segunda también, la tercera, y van a ir adquiriendo esa habilidad, pero tienen que escribir, y dedicarle tiempo, y dedicarle así horas, 1 hora por lo menos.
Ahorita voy a leer Génesis 38 y no llevo prisa, 1 hora. Pienso en ello. Otra vez, otra vez. Ya cuando ustedes sienten que se van a dormir en algún día de la semana y están pensando en Judá y Tamar, por eso dijo eso, es que ya están metiéndose en la historia. Cuando ya ustedes dicen, ¿qué se sentirá perder 2 hijos? El mayor, luego el segundo, y te queda el pequeño. ¿Qué se siente que un padre vea morir a su hijo? Y entonces uno lo va también viviendo. Ya cuando al final de la noche te carga ese sentimiento, y si muriera mi hijo, y luego el segundo, y yo esperaba nietos, y ¿qué sucedió aquí? Entonces ya vas metiéndote en la historia. Cuando te parece ajena la historia y todavía dices, ¿qué sucedió? Yo no me acuerdo, eso sucedió ahí, yo no lo leí, ¿qué pasaba? Es que todavía no hemos llegado al momento de estar en la historia, ¿sí? Tenemos que estar en la historia de tal manera que nosotros podamos, sin ver el texto, decir, primera parte, introducción. Judá se va, se casa, tiene 3 hijos y está en tal ciudad. Segunda parte, va elaborándose ese proceso. Casa a sus hijos, el mayor con Tamar, este hace lo malo, se muere. El segundo como cuñado con Tamar, se muere y luego la lleva con sus padres y que esté allá como viuda. Ok, segunda escena. Tercera escena, ya, aunque hay detalles ahí detrás, por lo menos saber los generales y decir, bueno, la segunda escena y ya está aquí. La tercera escena. Cuando ella se le presenta como prostituta. El encuentro, sí. El encuentro. Yo le llamé el encuentro. Aquí lo vamos a ver ahorita. El encuentro. En viuda, están los trasquiladores, el amigo, van hacia Timná, pero en Enaim se queda a la puerta porque ahí hay una mujer que ya le habían dado el aviso y está ahí disfrazada. Siguiente escena. Se une con ella y luego le avisan que... No, eso todo es la escena del encuentro, hasta que se regresa a casa de sus padres. Le avisan que está encinta y quémenla. No la van a pelar, la van a quemar. Quémenla. Sí, con todo y bebé. Ese método abortivo está más drástico, ¿verdad? Queman con todo el empaque. ¡Vámonos! Sí, va el bebé con la mamá. No, ya no quiero abortar, dice la mamá. Imagínense si así fuera. Si se bajaban los abortos, ¿no? Y última escena, el desenlace. La partera y lo que dice la partera, y ahí da el gran cierre, ¿sí? Entonces, cuando yo ya puedo decir, la historia es así, tiene esta parte, esta parte, esta parte. ¿Cómo lo sé? Porque ya la observé, ya la dividí, ya estuve pensando en ella, ya la trabajé, ya la tengo muy identificada. De otra manera, si me preguntan, sin haber hecho este trabajo, ¿de qué trata? Pues Judá y Tamar, porque pues Judá se metió con su nuera y ya no la podemos elaborar como historia, no la puedes repetir o contar. Si tú le vas a contar a un niño esa historia, tú ya la vas a poder decir porque tienes estas partes muy elaboradas y no te vas a brincar. Dices, se me olvidó comentarte esto. No, porque ya llevas, sabes a dónde ir y cómo va el clímax y cuál va a ser la parte importante. Entonces, esto, como les digo, no es nada extraordinario, es trabajo, ¿sí? Y ahorita es la parte de observación y luego observaciones un poco más amplias, como había comentado, voy por el cargador. Como había comentado en alguna ocasión, bueno, yo veo hacia atrás, hacia adelante. Primero veo sobre la misma historia de Jacob, que empieza capítulo 37. Luego veo un poquito más amplio hasta el capítulo 12 para poder ver qué es lo que sucedió, qué es lo que está haciendo el escritor de Génesis, que es Moisés, a quién le está escribiendo, por qué le dice, y los que están en el desierto, ¿qué ven? Ellos ven una tribu de Judá. Y ellos dicen, a ver, pues esta es una tribu de Judá como cualquier otra. Pero por poco y no había tribu. Por poco y no había tribu de Judá. ¿Sí? Estuvo a punto de que ¿cuál tribu? ¿Sí? Se le estaban muriendo los hijos y ya no había descendencia, iba a desaparecer una tribu. No solamente una tribu, Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación y una gran nación necesita gente. Y ahí va a ser el canal de bendición, porque vemos que la historia de Génesis
se va a enfocar hacia el canal de bendición y es una historia parcial, no es una historia de todas las familias de todo el mundo. Va escogiendo de qué historia, y ni siquiera es la historia de Judá, es la historia de cómo nacieron Fares, sobre todo Fares, ¿sí? Porque no cuenta la historia de Judá, el decir que su hijo nació y se murió y nació y se murió, y eso no es la historia de Judá, ¿verdad? Es muy parcial porque nos quiere llevar a un punto. Está dando una genealogía mesiánica, la simiente de bendición de Abraham. Esa es la parte central. Si nosotros en este pasaje hablamos contra la fornicación, hablamos de otras cosas, pues bueno, será un mensaje con un sentido moral que puede ser necesario en algunas ocasiones. Si hablamos sobre el control de la natalidad y sobre la familia, bueno, pero no es el propósito principal. Eso sería tal vez secundario, pero no es el propósito principal de la historia. La historia tiene un sentido mesiánico. Y entonces ellos van a ver en el desierto que tienen una tribu de Judá y que hay una familia de Fares. Y que no solamente eso, ¿cuál es la tribu? Bueno, ya dijimos cuál es la tribu que iba adelante. Judá. Y la que estaba al occidente, José. ¿Y cuál es la tribu más numerosa en el desierto? Estas nomás son observaciones, yo no soy muy inteligente, simplemente cuando yo leo y digo, mira, y me voy a leer, y llego a números y leo. O sea, no es nada extraordinario, no es que yo lo traiga aquí en la cabeza. La familia más numerosa es la de Judá, es el campamento más numeroso. Ustedes obsérvenlo después, detenidamente, váyanse hacia adelante y hacia atrás de todo lo que escribió Moisés. Empiezan por el capítulo, se extienden hacia el contexto, se van hacia la familia, se van hacia Génesis y se van hacia el Pentateuco. Y este es tu contexto de lo que están leyendo los israelitas en el desierto. Ahí va a estar el contexto. Entonces ellos ven, incluso ellos ven a dos líderes muy importantes en el pueblo. Ustedes recuerdan que mandaron 12 espías, 12 príncipes. Y regresan, solamente 2 dan buenas noticias. ¿De qué tribus eran? Cada espía era una tribu. Josué y Caleb, ¿de qué tribus? Ya dijimos cuáles son las 2 tribus. Judá, José, que en este caso sería Efraín. ¿Sí? Entonces Josué, hijo de Nun, es de Efraín. El que los va a meter a la tierra prometida es de la tribu de José, y Caleb es de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces ellos están viendo ahí 2 líderes y van a ver Judá y José cómo se desarrollaron y cómo crecieron esos hijos, y cómo no es casualidad que aquí sale una mano y se mete y entra el otro, y no es casualidad que Jacob cambia las manos a la hora de bendecir a los hijos de José. Está dando una señal que ellos están viendo después en sus 2 líderes, en Josué y Caleb. ¿Sí? Entonces todo esto ellos lo están, yo digo, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? Y luego me voy, ¿qué están leyendo ellos? Y regreso y me entra la espinita y digo, a ver, ¿y quiénes eran los 2 espías? Y yo no lo traía en la mente. ¿Qué hago? Al observar, la mente empieza a trabajar y te vas y lees. Y es todo lo que se hace, no hay ningún truco en esto, no hay magia, es solamente trabajo de observación y de una mente que está disciplinándose a observar y entonces a pensar qué están viendo ellos. ¿Sí? No hay truco aquí. ¿Sí? Entonces, así son las observaciones. Igual que la frase que le dice, reconoce esta ropa. Igual lo que le hicieron a Jacob, reconoce esta ropa. Nada más es leer, no hay nada más ahí. ¿Sí? Y luego cuando reconoce su pecado, pues rápido lees, a ver quién más ha reconocido su pecado. No veo a nadie que diga, veo la contraria, es que la culpa es de la mujer. Pero Judá dijo, no, yo tengo la culpa. En una forma diferente de decirlo, está diciendo, yo soy el culpable. ¿Y cuál era su pecado? ¿Cuál era su culpa? Por cierto que David viene de Judá, ¿verdad? Porque David también reconoció el pecado. ¿Cuál es el pecado? Ahorita lo vamos a ver eso, si quiere decir.
¿Cuál era su culpa? Él reconoce su culpa y ¿cuál dice que es? En la frase que yo considero que es la climática de aquí. Que él es más culpable que ella. ¿Por qué? Eso. Porque no le di a mi hijo Sela por marido. Él no dice, yo soy más culpable porque forniqué. No está hablando de fornicación, está hablando de continuar con la simiente de bendición, la simiente de Abraham, la simiente mesiánica. ¿Y por qué no quería continuar con la simiente mesiánica? Tenía temor de que muriera su hijo. Pues yo no he visto morir a ninguno de mis hijos, pero imagínense que muere su hijo mayor, luego muere el segundo, y luego ya no quieres que muera el tercero. Que mueran dos hijos. Y digamos de la misma manera. En relación con la dama, ¿no? Ajá. Porque parece ser que el primero, aunque no lo dice, estaba haciendo lo mismo y le desagradó al Señor y entonces lo mató. Dice que era perversa. Usa la palabra perversa. Ajá. Pero no dice cuál era su perversidad. Sin embargo, al quedar sin hijos, muchos piensan que estaba haciendo lo mismo y que Dios estaba cuidando la simiente mesiánica. ¿Sí? Y no dice que su pecado era, aunque ya leemos en el capítulo anterior que José informaba de la mala fama de sus hermanos. O sea, sí tenían fama. Sí. El Judá, ¿verdad? Y pues los hijos, pues salen también pintitos, ¿verdad? Pues qué mal, ¿verdad? O sea, sí leemos un poquito antes y sí lo recordamos. Y tenían tan mala fama que lo querían matar y luego lo venden. Y, o sea, sí eran un poco rudos, ¿sí? Tan rudos que luego se nos cuenta de la historia de Rubén que se mete con la concubina de su padre, el hijo mayor, deshonrando a su propio padre. Entonces, A sí, pesar de que él quería defender a José. sí eran rudos. Entonces los hijos mueren, muere el otro. Y eso ablanda el corazón de un padre, aunque sea rudo. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada más es meternos al pasaje, puras observaciones y puras preguntas que me hago yo mismo, pensando si yo estoy ahí, pues por muy bravo que sea, se muere mi hijo y se muere el otro, y ¿qué hago? Seguro sabía también que no era tan bueno que el tercero. ¿Quién sabe? Lo que sí es que la tribu de Judá se multiplica no por ninguno de estos tres. La tribu de Judá se multiplica por Fares. Y otra vez, no es aquí ninguna cosa extraordinaria. Yo recuerdo luego a Ruth, al final de Ruth, ¿qué dice? ¿Cuál es la bendición que le dicen a Noemí? Vamos a leerlo porque está impresionante. Ruth, capítulo 4. Versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Observaron? El nombre de Fares y lo que hizo Tamar ahora es usado como una bendición. Que el Señor te bendiga y que tus hijos sean como Fares y una descendencia muy numerosa. Y entra Tamar a formar parte de las matriarcas. Se mencionan a Lea, a Raquel y a Tamar. Y de ahí viene, ahora sí, el rey David. Impresionante, ¿no? Nosotros la tendríamos por mala. Ojalá y ninguno sea como Fares y el hijo de Tamar y que no sé cuánto. Pudiéramos decir un montón de cosas malas, ¿verdad?
pero aquí se usa como una bendición. Esa familia que inició así fue una familia de bendición, se multiplicó. De ahí viene el Mesías. Después nosotros recordamos, y no es más que recordar y observar. Mateo capítulo 1, la genealogía, y no lo vamos a leer, ustedes lo leen. Y luego tuvo 2 hijos y él había perdido 2 hijos. Ajá. Esa es parte de Ya esos no los mató Jehová, sino que se multiplicaron enorme, de manera que cuando están en el desierto, es la tribu más numerosa de Israel. A mí me parece que también hay como una historia de redención. Por qué Judá le ofreció un cabrito y no dinero? ¿Por qué cuando dijo quémenla y entiende que ella estaba haciendo lo justo y él no? Entonces ella es salvada, es redimida, cuando ella muestra el sello de identidad de Judá. Entonces se me hace que hay ahí también una historia de redención. Sí. Lo que quiero recalcar es que la mujer no es prostituta, no va por pasión, ella va por un hijo. Sí, por lo que era justo. Conocía de las leyes de Israel de alguna manera. Y seguramente conocía la promesa a Abraham. ¿Sí? No va por placer. ¿Sí? No es Ni tampoco eso. creo que sea venganza. No va por un hijo. ¿Sí? ¿Sí? Y entra a la línea mesiánica y la mencionan luego ahí en Ruth y luego la mencionan allá en Mateo. ¿Sí? Y ahora es su nombre sinónimo de bendición. Que tus hijos sean como Fares, que se multipliquen así como Fares, aquel que le dio a luz Tamar a Judá. Pero la situación estaba bien difícil. La situación era complicadísima. Dios iba a traer, porque Él así lo eligió. Observemos hacia atrás. Dios dice, te voy a bendecir, Abraham, y vas a tener una descendencia donde va a venir el Mesías y va a ser bendición a todas las naciones y vas a ser numeroso y vas a venir reyes de ahí. Y entonces Abraham dice, bueno, pues bendice a Ismael. Y dice, no, ese no es el hijo de la promesa, yo te voy a dar un hijo. Y estaba complicadísimo y Dios les da un hijo. Pero dice, este es. No Ismael, este es Isaac. Y luego Isaac está con su esposa y no tiene hijos. Dice, pues aquí va a ser la línea de la promesa, pero mi esposa no tiene hijos. Y observaron luego qué hizo Isaac. Oró por su esposa. Otra vez nos vamos hacia atrás y es el único que ora por su esposa. Digo, por si le van a buscar, Sí. yo ya me di también a la tarea de, ay, ¿quién oró por su esposa? Es el único que ora por su esposa y Dios lo oye y le da hijo. Y la esposa dice, no, si esto es tener hijos, no quiero, se están peleando aquí adentro. Me voy a morir en el parto. Y otra vez, Isaac como que tiene su favorito y Dios dice, va a ser Jacob, de donde viene. A Esaú aborrecí. Ahora a cuidar a Jacob, que se case y que tenga hijos. Y luego la favorita de Dios, Lea, pero Raquel tenía Jacob tenía a Raquel de favorita, pero Dios dijo, no, es que va a ser Lea, pues es que yo voy a servir por la segunda. Y que el papá se la cambia y le da a la otra. Suerte, fortuna, engaño. Dios dice, es que va a ser con Lea. Y Lea era menospreciada y Dios le da 4 hijos y el último era Judá, donde ya se detuvo y dijo, ahora sí alabaré al Señor. Uy, justamente porque Judá es el que, donde se detiene de tener hijos, es el que iba a ser. Por poco y no llega Judá. Pues esperaba que tener la satisfacción del amor de su marido hasta que se da cuenta que le llenaba era el Señor, no el marido. ¿Sí? Y luego el papá quiere a José. Y a José lo mandan para Egipto vendido. Es que yo quiero a Judá. Y los hijos de Judá son terribles. Y parece que no va a haber solución ahí. Parece que se va a acabar la tribu de Judá. Y donde parece que está todo intrincado y ahora cómo va a ser,
Dios se abre brecha. Y ese es el nombre del bebé. ¿Cómo te abriste brecha? ¿Cómo te abriste paso aquí? Fares. Dios se abre brecha y saca la línea genealógica del Mesías. Y Soberano y Dios. dice, ¿cómo? Si esto estaba complicadísimo. ¿De dónde va a venir el Mesías? Pues yo creo que la partera había atendido muchos partos. Y para que ella se haya sorprendido y haya dicho, ¡wow, Fares! Pues ya estaba ahí la mano de uno y ¿cómo se mete y sale el otro? Lo pateó la mano. ¿Qué hizo el otro? ¿Cómo lo hizo? La partera se sorprendió, pero esa sorpresa de la partera es muy pequeña comparada con la sorpresa que nosotros tenemos en el plan de la redención. Y dice, wow, Dios, estaba más complicado que de aquí saliera un hijo por cómo estaba la situación, un muerto, otro muerto, el padre que no quería dar al tercer hijo, la otra que está en casa de sus padres, esto nunca se va a dar. Estaba complicadísimo y la manera en que se da, dice, wow, Dios, eso es más sorprendente que cómo salió Fares. ¿Cómo es que Dios sacó una línea genealógica del Mesías de donde parecía que estaba muy complicado y intrincado? Ahora, podemos hablar de la fornicación, de la familia, de la planificación familiar, pero nos vamos a estar perdiendo lo principal. Moisés está escribiendo para que nosotros veamos y los israelitas vean de dónde viene la línea mesiánica, de dónde viene el canal de bendición que Dios soberanamente ha escogido y fielmente al pacto ha ido protegiendo a través de los tiempos, fieles, firmes, seguros desde tiempos antiguos. Ellos tienen que ver el gran Dios que tenemos y que la historia de la redención es tan segura que no lo va a detener nada ni nadie. Si nosotros nos dedicamos a ver fornicación, familia, planificación familiar, nos vamos a perder el Evangelio. Y aquí, primero que nada, tiene que brillar el Evangelio. Y el desenlace y el nombre de Fares nos está apuntando hacia el Evangelio. Es como para que lo recordemos. Entonces, hay algo que sucede y está ahí muy claro saltando, pero luego el remate es para que lo recordemos, Fares. Entonces cuando yo diga Judá y Tamar, yo digo Fares, Dios triunfa. Cuando yo digo Judá y Tamar, Dios se abre paso. El Evangelio sigue adelante. La línea de Jesucristo sigue. Nada detiene al Mesías. Humanamente parecía imposible con Isaac, igual con Jacob, igual con Judá, pero ahí está. Igual parece que la línea mesiánica se va a romper en tiempos de Ruth, y sale el Boaz y Ruth y se hace toda esa historia de amor y nace el bebé, abuelo de David decía, y nace el bebé y la bendición es que tus hijos sean como Fares. Nos está recordando hacia atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, son observaciones, las hago yo o las hacen ustedes. No es nada extraordinario. Ahorita lo único que hemos estado haciendo es observar y observar en un contexto cristiano. Las historias tenemos que verlas en el contexto cristiano también. Si hay algo ahí judío, y muy bien, yo lo veo, y digo, muy bien, Judá con un corazón sensible, se arrepiente, eso es importante. ¿No va a ser el mismo Judá? Sí, eso es importante. Es importante el corazón, sí. Pero también en un sentido cristiano yo tengo que ver qué es lo que está sucediendo ahí, como la línea o el canal de bendición. Algo que 10:41, vamos. Que me llama la atención mucho es que cómo Dios está operando en algo que parece escondido allá en un rinconcito, es una especie de paréntesis, pero nos abre la puerta de una soberanía extraordinaria, ¿no? En todo Dios operando. Pero son detallitos que uno podría decir insignificantes, claro que a la luz de todo el contexto del Evangelio pues, adquieren una relevancia y trascendencia tremenda. Pero cualquiera que lee, si no lee de esa manera, se basa. Es un paréntesis ahí y puede sacar todo este tipo de historias, ¿no? Dios opera en
en aquellas cosas sencillas. Yo no la había leído y, digo, he estudiado, leído muchas veces, pero estudiado no me había detenido. ¿Por qué? Pues porque uno se detiene en las historias donde, o lo que vas a predicar, o lo que estás estudiando tú personalmente, y estás aquí o estás allá. Y en Génesis había pasado hace mucho tiempo por las primeras historias, y me había ido, y por alguna causa me había brincado esto. Hasta ahora que Matías dijo, ay, vamos a ver Génesis 38. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué hago? Escribo lo que tienen aquí, se los voy a mandar a ustedes por escrito, y lo único que hago es seguir un orden. Al final sé que esto va a dar fruto. Al inicio se ve como que si fuera puro trabajo, ¿verdad? Al inicio dice, ¿para qué es todo ese trabajo? Y entonces escribo cuál es el narrativo, el génesis, empiezo con el escenario, dónde está, el temporal, el histórico-cultural, cuál es el elenco, trato de describir a Judá, y entonces digo, ¿quién es Judá? Judá es el cuarto de los hijos de Jacob y Lea. Muestra liderazgo al proponer a sus hermanos vender a José y sacar provecho de ello. Esto lo saco del contexto porque tengo que leer y decir cómo es el personaje, cómo yo lo percibo. Entonces, con liderazgo es el primero que se aparta de la familia patriarcal para hacer su vida en otro lado, se aparta de su padre cuando no querían apartarse porque pues mantenían el patriarca siempre su familia, etcétera. Pongo aquí algunas cosas y lo que manifiesta un corazón arrepentido, etcétera, y pongo a Tamar y digo algunas cosas de Tamar, trato de identificar quién es Tamar, cómo es, y igual los agentes los pongo aquí y digo qué hacen y todo, y pongo a la partera porque las palabras de la partera van a ser memorables, ¿sí? Y luego pongo la trama, trato de identificar cuál es la categoría, yo le pongo, parece ser una comedia, donde Tamar, después de muchos obstáculos, al final logra ser madre, ¿sí? Entonces, para mí es una comedia donde los obstáculos al final nos dejan con una sensación de triunfo, de victoria, de que se logró. De decir, qué bien, nacieron y hasta fue memorable, ¿verdad? Y ahí pongo cuáles son los obstáculos según yo. Se presentan los obstáculos para la procreación en la familia de Judá, como son la maldad de los hijos, luego el temor de Judá mismo y su negativa de dar a su último hijo a Tamar como esposo. Finalmente, de una manera sorpresiva, se abre una brecha para que continúe la descendencia de la promesa. Dios es fiel al pacto y cumple cuidando la línea mesiánica. Entonces, yo logro ver eso y lo pongo. ¿Será o no será? En primera instancia son mis observaciones. En este paso son mis observaciones, después las voy a compartir con alguien, o voy a leer comentarios bíblicos, o voy a ver lo que han hecho otros a través de la historia y voy a leer qué escribió al respecto, no sé, Agustín o Calvino o Sproul, pero estas son mis observaciones iniciales, ¿sí? No tienen que ser todas correctas, pero es lo que yo estoy observando ahorita, ¿sí? Obvio que a la hora de comentarlas, usted va a decir, yo no veo eso, José Luis, es que se me hace que aquí te la volaste, estás inventando, o estás concluyendo de más allá de las premisas, esto no va así porque mira, no se ve esto, ni se ve esto otro. Ya ustedes dirán, ¿verdad? Y otros dirán, y se los mando con otros compañeros que hacen trabajos de hermenéutica, y dicen, no, pues sí, que ya podemos hacer una discusión, pero yo ya observé el pasaje, yo ya hice el trabajo. No voy en nada, yo no voy, oye, ¿y tú qué piensas de este pasaje? Es que yo pienso esto. Y ni he leído, nada más la pasé, ni le he estudiado, ni he observado, ni siquiera he tomado nota, ni siquiera lo he puesto por escrito. No me he dado a la tarea de ponerlo en una frase. Aquí ven frases y cada una de esas frases, si ustedes me preguntan, les puedo decir por qué la puse y de qué pasaje lo vi, de qué versículo, ¿sí? Porque no son nada más poner frases por poner frases. Esto yo lo veo por aquí, esto lo veo. Y aquí están las partes, se los voy a pasar como quiera. El comienzo, la separación, la formación de una familia y la familia de sus hijos. El encuentro, Judá en viuda, sube a trasquilar, etcétera, etcétera. El clímax, el juicio de Tamar, la defensa de Tamar y la confesión de Judá. El desenlace, hijos gemelos. ¿Qué brecha te has abierto? Fares y Sara. El propósito de la historia, y aquí es donde yo ya pues concluyo algo. La historia fue incluida en el libro de Génesis
para que todos los judíos pudieran observar cómo Dios ha sido fiel al preservar la descendencia del pacto, aun y cuando haya obstáculos en el camino. Dios se abre una brecha sorprendentemente para continuar con la línea genealógica del Mesías. Y nosotros podemos observar cómo fueron escogidos por Dios en su gracia soberana para ser el canal de bendición y redención que daría al mundo la posibilidad de gozar de la restauración de la comunión con Dios y la bendición de su reino. Eso lo escribí yo porque estuve pensando en algunas cosas y lo fui escribiendo, pero a lo mejor ustedes lo escriben en una forma más breve y dicen, fuiste muy rollero, es que aquí, lo puse por esto, es que este adjetivo lo puse, o este adverbio lo puse por esto, tiene que ser aquí sorprendentemente por esto, ¿sí? O tiene que ser fiel por esto, o tiene que ser canal por esto, bendición por esto, redención por esto. ¿Por qué puse las palabras que puse? Pues lo podemos discutir y todo, pero piensas, y a lo mejor al inicio piensas y estás así bien rollero, lo tratas de ser preciso y sintetizar y lo vas haciendo y ya, pones es como un primer paso. Esto muy probablemente en alguna otra ocasión digo, no, esto no, lo vuelvo a estudiar y lo modifico tal vez un poco y se hace cada vez más preciso, o no agregué esto, yo no vi esto y lo agrego aquí, ¿sí? Entonces la idea es que el propósito no me traiga más que 2 o 3 ideas, aquí lo puse 2, una para los judíos de aquel tiempo y uno para nosotros, y nada más puse 2 cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero ustedes, pues insisto, escriban y lo ponen, ¿verdad? No quiere decir que esto así sea y ya. Tendrá pregunta respecto de los gemelos. No sé si haya una razón en que, tanto en el caso de Jacob y Esaú, como en el de Fares y Sera, tengo la idea de que cuando se forman gemelos en el vientre, el que sale al último es el primero que se formó, que en ambos casos, el primero que cuyo óvulo se instaló, ¿verdad? De modo que para las parteras o al ver el nacimiento, pues el que sale primero lo tomaban como mayor, pero en realidad el mayor es el que salía segundo, y ambos se abrieron paso primero, porque es el primero. No sé si tenga que ver que tenía que ser el hijo mayor, el heredero, lo que tenía que ver con la herencia para el primero, para el primogénito, o no tenga nada que ver. Sí, pues normalmente se pensaba que con el mayor era que iba a venir la herencia, la bendición, pero luego se quitó esa teoría cuando Caín mató a Abel, y dice, pues Caín ya está maldito y está errante y todo, entonces como que, y salió Seth, ¿verdad? Pero desde el inicio parece ser como que se complicaban mucho las cosas, al menos así se ve en Génesis. Como que para Dios le cambia a lo que el hombre pensaba, ¿verdad? Pero ¿por qué no? O lo que era la ley. Sí. Sí, lo que era la ley, pero bueno, ese es nada más aquí un pequeño escrito, se los voy a pasar como quiera. Sí, gracias. Sí. Por correo o en el mismo WhatsApp, y ahí se queda para que lo puedan revisar. Este es el primer paso, observación. ¿Qué piensan? ¿Observaciones que traigan? ¿Vieron alguna cosa ustedes? ¿Algo observaron? Es que luego en esto yo me emociono y me pongo a hablar y hablar y hablar y hablar y no los dejo hablar a ustedes. Yo creo que algunas cosas que por ejemplo dice mucho y Judá vio. Entonces Judá se basaba en la vista, ¿verdad? Esa fue una cosa que anoté aquí. Y la otra es de que desde que empieza el pasaje dice que tuvo un amigo adulamita y apenas estaba conoció a su esposa, ¿verdad? Pero ya tuvo 2 hijos y crecieron y todo, y todavía está con el amigo, o sea, hizo amistades largas, ¿verdad? Con gente no creyente, que eran carneros. No sabemos si era creyente, que esa persona no, o a lo mejor se los está evangelizando. Sí, o sea, decir que
que tenga, si piensas que los creyentes son de la familia de Judá, digo de Jacob, pues nada más es de él y sus hermanos, no saldría de la familia paterna. Y casarse, pues no se podría casar con sus hermanas, ¿verdad? O sea, en ese tiempo no podía casarse con extranjeros, pues ni modo que con la misma familia, ¿verdad? Porque todavía no son nación, son familia y pues tiene que tener amigos fuera de la familia porque los de adentro no son amigos, son hermanos y los amigos pues son los de afuera. Igual novia, Yo tengo una pues pregunta. afuera porque adentro no. En la mayoría de los casos que mencionan descendencia, no se mencionan hijas. ¿Podría haber tenido hijas y no se mencionan por ser mujeres? ¿O no tuvieron hijas nadie? No, sí, creo que nada más se menciona por ahí Dina, ¿verdad? Como hija de Lea. Bien poquitos casos Sí. se mencionan hijas. Sí, no, y no es la intención, se ve del escritor, el mencionar todas las cosas que sucedieron, ni tampoco en general mencionar a las hijas. Mencionan a ella, por ejemplo, Dina, con un propósito, ¿verdad? Por algo que sucede más adelante. Pudo haber tenido muchas Sí, hijas. pudieron haber tenido hijas. Sí. Pero en el caso de los hijos de Judá, parece ser que ni hijas, los hijos, no sé si Judá, pero los hijos de Judá, los 3 hijos, No tuvo. parece ser que ni siquiera, no, sin descendencia, ni siquiera hijas, por lo que hacían. ¿Sí? No, era esa superversión. Sí. ¿Sí? Ahora, no podemos aquí asumir que el control de la natalidad sea malo delante de los ojos de Dios y van a morir todos los que no tengan hijos, ¿verdad? Pero no está generalizando, está particular. No podemos de ese particular tomar lecciones generales y decir todos los creyentes tienen que tener hijos y muchos hijos. Pues si ya no somos fares para hacer una nación, para hacer una tribu, pues ya no. Porque era el canal de bendición, todos los demás pues tendrán o no tendrán. Ahora, si los creyentes evangelizaran a sus hijos pues sí, la iglesia se multiplicaría, ¿verdad? Eso sí es una realidad. Algunos dicen que en Estados Unidos que si los padres mantuvieran en el cristianismo a sus hijos, la iglesia crecería más que con todas las campañas evangelísticas y todos los convertidos. O sea, no necesitarían evangelizar siquiera. Habría más creyentes si tan solamente retuvieran a sus hijos. Entonces, no sé, se convierte en 2, pero se te van 3 hijos. Entonces la iglesia va para abajo. Pero si nada más con mantener a los propios, ya la iglesia crecería. Bueno, eso es lo que dicen en estadísticas, pero aquí no podemos de una historia particular hacer generales. Ustedes recuerdan la clase de lógica en la prepa, ¿sí? Tenemos 2 premisas y entonces tenemos una conclusión. Jamás podemos sacar una conclusión si las 2 premisas son particulares. Al menos una de las 2 premisas tiene que ser general. Si no, no podemos hacer. Por ejemplo, bueno, ya no va a ser clase de lógica. Ejemplos. ¿Sí? Tiene que haber por lo menos un universal. Si no, no podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, vamos a poner, si yo digo, Pedro trae teléfono, es un particular, Pedro trae teléfono, ¿sí? Y si yo digo, Pedro es varón, es un particular, Pedro es varón, no son universales, son particulares. Yo no puedo sacar una conclusión, todos los varones traen teléfono, no hay para eso, ¿sí? ¿Ok? Tengo que tener algún universal arriba, ¿sí? Por ejemplo, todos los Pedros son varones. Bueno, ya ese es un universal porque son todos los Pedros, ¿sí? Y entonces ya digo, Pedro trae teléfono y entonces ya puedo sacar una conclusión válida. Algunos Pedros varones o algunos varones traen teléfono, al menos Pedro, ¿sí? Entonces ya saco, pero tiene que ser particular porque uno es universal, el otro es particular. No puede ser universal, tiene que ser particular, a menos de que tengamos 2 universales. Entonces, todos los Pedros son varones. Vamos a suponer que eso es verdad. Pedro trae teléfono, algunos varones traen teléfono.
entonces ya puedo sacar conclusiones, de otra manera no puedo. Entonces cuando yo tengo particulares aquí, yo no puedo sacar universales. Y muchas veces esa es una tendencia de los creyentes. Ese hijo fue matado por Dios porque hizo esto, no quiso tener hijos. Entonces, todos los creyentes deben de tener hijos, porque yo no puedo sacar universales de ahí. ¿Se le llama silogismo también o eso es otra cosa? Son silogismos. Pero es lógica, son silogismos y tienes que tener premisa, al menos 2 premisas para una conclusión y al menos una de ellas universal. Y entonces tendríamos que ver cuál sería el universal de aquí. Entonces, esas cosas normalmente se destruyen con una clase de lógica y no debemos de hacerlas. Ahora, tener mucho cuidado con eso. Pongámoslo por escrito y cuando lo pongamos por escrito nos vamos a dar cuenta de las barbaridades que concluimos a veces que no tienen sustento. Y entonces cuando ya lo ponemos por escrito decimos, a ver, ¿cuál es mi premisa 1? Algunos concluyen solamente con una premisa, ni siquiera tienen 2. Y con una sola premisa ya te hacen la conclusión. Y tú te quedas así. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? o sea, ¿qué estaría haciendo yo si pensara que el cabrito que le ofreció Judá a Tamar era como un sacrificio por su pecado? ¿Qué estaría yo haciendo mal allí? Okay. De lo que estás diciendo de lógica. Ahí sería la forma de interpretar símbolos. A lo mejor, si no hay una base para pensarlo así, eso sería como alegorizar el pasaje. Sí, o sea, me hizo recordarlo, pero no lo estoy haciendo como una interpretación. Pero mi pregunta es esa, ¿qué pasa si yo hago eso? Estaría mal hecho, porque no está hablando de eso. Sí. Yo lo primero que pensé es, pues el cabrito que mataron para manchar la túnica de José, y luego pensé en el cabrito que mataron para darle de comer al papá y que el otro se pusiera bello y obtuviera la bendición. Sí, recordé eso. Y empecé a recordar hacia Génesis las formas comunes de que engañaban. Ya sabes, cuando alguien te ofrece un cabrito, hay un engaño. O sea, casi. Sí, Ese es un casi. silogismo. Casi. Sí. Pues sí, es que Entonces yo lo traslado para acá y hago una regla. Cuidado, hermanos, si alguien los invita al cabrito. Sí. Bueno, pero este era un trato comercial, el cabrito. Sí, era ese parte es de un trato, ese es pagar. Pero ella no iba ni por pago ni por placer. sí. Ella iba por un hijo. Sí. Entonces, ¿Por qué iba Judá? ¿Y por qué menciona ahí que cuando no la encontraron, él no quiso que le regresaran el cabrito, sino que se los dio a las personas que lo buscaron como una señal de que él sí mandó pagar? en nuestra traducción se entiende como que él le dijo al amigo, quédate con el cabrito ya, ni me lo regreses, para decir yo ya pagué. Pero en la traducción, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, se entiende que como que dice, deja que esa mujer se quede con mis cosas. No que se quede con el cabrito, deja que se quede con mis cosas, total, ¿para qué le hacemos más lío? Ya no vamos a buscarla. Y él dice, para no ser deshonrado. Y al final tiene que él mismo echar su honra por los suelos. Pero entonces, esa es la impresión de que lo que quiere es que ya no se haga más ruido, porque ni siquiera va él, envía a su amigo. Exacto. Porque él no quiere involucrarse o que se le relacione con una prostituta. Por lo que él pensaba que era con quien él Sí. pensaba que era una prostituta. Ajá. Entonces, esa es la idea, él quiere salvar su honor. Entonces, en el plan de Dios era que a través de Judá siguiera la descendencia, no del hijo menor. Pues el hijo va a ser Fares, el hijo menor de Judá ahora va a ser Fares y Zara, los hijos menores, ¿verdad? Sí. No, pero el que no quiso dar, el que tuvo Bueno. ya temor de que... Sela. En esta historia, Judá tuvo 5 hijos, 3 con una esposa y 2 con Tamar. Sí. Entonces va a seguir por el cuarto, Exacto. o no, por el quinto. Por aquí. Por el quinto, ¿verdad? Que sería Fares, porque es que sale y que no sale, ¿no? Y se abre brecha, pero el otro se quedó con el cuarto. Otra observación médica es de que a lo mejor tengan que ver los reflejos porque de los bebés, por ejemplo, cuando Jacob vio a Saúl, que uno salió pescado del tobillo, porque hay un reflejo de los niños que cuando
aprietan es que sí están maduros en el sistema nervioso. ¿Verdad? Entonces, en esa historia, pues ese niño ya estaba maduro, el que dio pecado del otro. O sea, era algo sano. Y este otro ahorita estoy pensando que también hay otro reflejo que se llama morro, que cuando tú les aplaudes a ciertos niños, hacen esto, y luego otra vez. Entonces a lo mejor se asustó y sacó la manita y lo ya. Todas observaciones médicas, ¿no? Yo no sé, pero estuvo muy bueno. Bueno, entonces tenemos, alguien más hizo observaciones y las puso por ahí. Estamos grabando para los compañeros que dijeron que no podían venir y que querían que se grabara. Pues ya las que ya había mencionado, a mí me llamó mucho la atención lo del sello de identidad con el cual ella fue justificada, ¿verdad? Porque al no encontrarla y no poder intercambiar el cabrito por lo que él le había dejado en prenda, ella fue justificada y visto que no había pecado ella, sino que era Judá el responsable. Era muy inteligente. Sí. Okay. Sí, algo más. Ahí eso sería la descripción que ponen ustedes de su personaje. Es muy astuta, muy inteligente, muy osada, muy valiente. Encontró redención. Sí. Que finalmente también hay algo de inteligencia y osadía cuando Noemí le dice a Ruth, ve y vas a proponerle matrimonio. Sí, sí. Yo a vos, ¿verdad? Sí, muy osada. O sea, por eso cuando la bendición viene, Las mujeres de la descendencia eran mujeres muy inteligentes. se mencionan pocas, pero Pero de todas maneras Pero esperando. dejan Pero mucho, cuidado. dejan mucho impacto en la generación. Y en el caso de Noemí, pues aclara, ¿verdad? Siempre sujeta a la acción soberana de Dios. Dice, si esto es de Dios, esto va a suceder. En la era vas a aparecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Ahora la otra cosa que tenemos que pensar es que el libro de Génesis les va a servir y todo el Pentateuco como la cosmovisión para los israelitas que van a estar en el desierto. Esta va a ser su cultura y su manera de pensar, es lo que va a moldear cómo van a ver ellos la vida. Entonces ellos tienen que aprender a moldear su vida de acuerdo a la cosmovisión de Dios, que nosotros le llamaríamos el temor de Jehová. Entonces aquí tenemos nosotros que ver en un segundo nivel de observaciones a Dios. Esa sería una segunda forma que yo les sugiero. Después de que ya hicieron todo esto, lo escribieron, en la siguiente lectura que hagan, solamente observen a Dios. ¿Dónde se menciona a Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué hay ahí sobre el carácter y la forma de tratar de Dios con los hombres? Eso va a dirigir nuestra cosmovisión. Luego observen al hombre. ¿Cómo es el hombre? El ser humano. Eso va a dirigir o va a moldear nuestra antropología. ¿Cómo es el ser humano? Y solamente observan cómo es el ser humano en relación con otros humanos y en relación con Dios. ¿Cómo es el ser humano? ¿Sí? Y luego pueden ver algunas otras cosas ya más particulares que tienen que ver cómo es el ser humano en familia, porque ese es uno de los valores importantes que moldean nuestra forma de pensar, lo que pensamos de la familia. ¿Sí? Y aquí ya nos vamos a un segundo nivel de observaciones, ¿verdad? Lo primero es teológico, antropológico y luego social o sociocultural, y vamos a ver qué entidades socioculturales están aquí, como la familia, los amigos, el gobierno, qué hay aquí, ¿sí? Si es que hay algo, porque eso está moldeando nuestra cosmovisión, ¿sí? Todo Génesis y todo el Pentateuco va a ser nuestra base del temor de Jehová, como yo veo la vida y como voy a, entonces, esto que moldea mi cosmovisión va a moldear mis valores van a moldear mis relaciones sociales, culturales, familiares, con gobierno y todo, y esto va a reflejarse en una conducta observable exterior. Entonces, yo pienso esto, por eso actúo de tal manera, o por eso tengo estos valores, o por eso siento de esta manera, porque en mi cosmovisión hay algo muy importante. ¿Sí? Una pregunta, en alguna ocasión leí que los valores son relativos y que las virtudes son absolutas. ¿Cómo podríamos
hacer una diferencia entre que los valores son verdades absolutas de parte de Dios. Vamos a poner un valor que tengamos nosotros. ¿Las virtudes son absolutas, dijo? Absolutas. Las virtudes son absolutas y los valores son relativos, que tienen que ver con... No me acuerdo cómo está la frase, la tengo por ahí escrita. La honestidad. Pero Tendríamos que hacer una evaluación, por ejemplo, aquí en el norte la honestidad. El regio es franco, es honesto y te dice las cosas como son. Eso dice. A lo mejor ya estamos muy mezclados y ya no hay tanto de eso. Pues en la forma de hablar, pero en la forma de actuar. Pues hay que verlo. La honestidad Hay que verlo. tiene más que ver que con la forma de No decirlo, importa ¿no? si se hace o no se hace, está entre nuestros valores. Nada más es de ver nuestro escudo. ¿Cuáles son los valores en nuestro escudo? El primero y que se nota más, la laboriosidad. Ese está ahí en nuestro escudo. Sí. Y están las chimeneas, y están las abejitas, y está hablando de la laboriosidad del neolonés. Ese se pone a trabajar desde que el sol sale hasta que se mete. Pero en Que ese llegó caso, aquí. José Luis, ¿Y un por qué? valor sería la laboriosidad, pero una virtud sería la honestidad. Ajá. Porque la honestidad no Ok. tiene grises. La honestidad es honestidad. José Luis. Ok. ¿Sí? Bueno, no sé cómo lo habían puesto. Virtud viene de vir, de virilidad, de varón, y es como algunos dicen, las virtudes son las sombradas, los hechos que hace un hombre. Es una mujer también, pero es la idea de su identidad, ¿verdad? Como persona. Dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Y de la virtud vienen... Bueno, estamos tomando ahorita virtud del latín, Sí. no sé del griego cuál sería, ahorita no recuerdo, pero del latín vendría así, ¿verdad? Del griego no. Yo revisé en algún momento la palabra virtud como la actitud de hacer con interés, con intención, con propósito. Tal vez lo que dices tiene que ver Poner las en ganas. el hebreo y en el griego. ¿Cuál sería la Ah, definición de la palabra? ok. Bueno, entonces, esa es la siguiente observación. Asuntos de cosmovisión en Génesis 38. No lo vamos a hacer aquí, ustedes lo hacen en lo personal y ustedes van a decir, mira, aquí está Dios, y se ve que es un Dios que ve, que es un Dios que juzga, que es un Dios que enjuicia, ¿sí? Que es un Dios providencial, que es un Dios cercano, no lejano, ¿sí? Entonces ustedes saquen todo lo que ahí ustedes vean en este pasaje de qué está haciendo Dios, dónde se ve ahí Dios, ¿sí? Y luego del ser humano, el ser humano se ve que el ser humano es capaz de hacer amigos y de mantenerlos por varios tiempos. El ser humano es un ser que se desarrolla en familia, en comunidad, no está solo, está así, ok, etcétera. Ahí el ser humano se ve que engaña, que es astuto por engañar, sí. O el ser humano se ve que valora, no sé, la castidad. El ser humano lo valora porque quiere quemar a la mujer. Sí. El ser humano se ve que, no sé, enjuicia rápido a otros, pero a sí mismo no. Duro de corazón, duro para reconocer, duro para arrepentirse. El ser humano se ve así, es así, es así, es así. ¿Sí? El ser humano se ve que es capaz de sorprenderse. ¿Sí? Y ahí ven algo del ser humano. Y las relaciones y para con Dios, etc. Obsérvenlo. Eso es importante en segunda categoría dentro de esto. Entonces ahí se los mando por escrito como quiera. Si alguien quiere agregar sus escritos, mándenlos, sus observaciones, y la idea es que se enriquece el estudio y las observaciones mientras estamos así. El segundo paso sería la interpretación. Todas estas observaciones a mí me dejarían a veces algunas preguntas de interpretación. ¿Qué significa el cabrito? ¿Por qué esto del cordón y el sello? ¿Qué significa esto otro? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué acá? Entonces yo tendría muchas preguntas de interpretación, pero es necesario ponerlas por escrito para poderlas definir, declarar bien mis preguntas de interpretación, para que cuando pase la fase de interpretación, esas preguntas van a ser mi guía. Para la aplicación. Sí, para decir, oye, esto está así.
Después de la interpretación, el siguiente paso va a ser la aplicación. Bueno, aquí mi aplicación es esto. A veces es cosas que hacer, a veces cosas que pensar, que apreciar, que sentir. A lo mejor vas a decir, yo voy a adorar al Señor por su salvación, porque el canal de bendición que Él escogió lo preservó fielmente y Él es fiel al pacto. O yo quiero ser fiel al pacto del Señor, o etcétera. Ustedes lo escriben. Eso es personal. Con la ayuda de Dios yo voy a hacer esto, o voy a apreciar esto, y ahí lo escriben. ¿Sí? No tiene que ser todo de hacer. ¿Sí? A veces es pensar, a veces es cambiar mi forma de pensar, a veces es apreciar, sentir, gozarme, alegrarme, adorar. ¿Sí? Si la lectura y el estudio de la palabra no me lleva a la adoración a Dios, no estoy haciendo un buen estudio de la palabra. Estoy haciendo otra cosa, que se puede quedar solamente en un mero intelectualismo, del cual se critica mucho a los teólogos, pero por un lado se dice que unos están siempre estudiando sin llegar a aprender, pero otros tienen conocimiento, pero no conforme a ciencia. O sea, el laico no quiere estudiar, nada más adorar, y el otro nada más quiere estudiar y no adorar. No, es los dos conjuntos, no podemos ni criticar a un lado ni a otro, hay que estudiar y adorar. Y esto me debe de llevar a un aprecio a Dios, a su redención y adorarlo. Si no, perdemos miserablemente el tiempo, ¿verdad? Si no hay una transformación así. Muy tarde ya, 11:13, vamos a terminar aquí, perdón por el retraso. Otra vez se me va hablando y hablando y hablando. No, está bien. Nosotros te ayudamos.